Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a resolver a continuación un ejercicio sobre funciones características. Las funciones características tienen muchas propiedades que reflejan propiedades de conjuntos. En este ejercicio vamos a resolver o vamos a probar algunas de estas propiedades. Para ello, supongamos que A y B son subconjuntos de números reales. La primera de las propiedades que vamos a verificar es la siguiente. La característica del conjunto A es igual a la característica del conjunto B. Sí, solo si A y B son el mismo conjunto. Sí, son iguales. La segunda propiedad nos dice que si los conjuntos son ajenos, o sea, si la intersección entre ellos es vacía, entonces la función característica de la unión es la suma de las funciones características. ¿Sí? Luego, la tercera propiedad que tenemos que verificar dice que la característica sobre la intersección de los conjuntos es igual al producto de las funciones características sobre cada uno de los intersectandos, ¿no? Finalmente, la cuarta propiedad que tenemos que probar es sobre la diferencia simétrica de dos conjuntos. Recordemos que la diferencia simétrica entre el conjunto A y B es el conjunto de todos los puntos que están en A, pero que no están en B, unión con el conjunto de todos los puntos que están en B y que no están en A. Otra forma de ver esto es que la diferencia simétrica entre el conjunto A y B es simplemente la unión de los dos conjuntos menos la intersección de los dos conjuntos, ¿no? Entonces, en este caso lo que tenemos que probar es que el valor absoluto de la característica de A evaluado en un punto X menos la característica de B evaluada en ese punto X tiene que ser menor o igual que la característica que la función característica sobre la diferencia simétrica de los dos conjuntos se evalúa en ese mismo punto, y que esta propiedad se cumple para cualquier número real. Bien, entonces comencemos con la primera de las propiedades. Tenemos que verificar que si los dos conjuntos o los dos conjuntos son iguales, sí y solo sí, las características coinciden, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la ida. Supongamos entonces que la función característica sobre el conjunto A es igual a la función característica sobre el conjunto B. Entonces, tomemos un elemento en A y veamos que dicho elemento también está en B. Como por hipótesis tenemos que la característica sobre el conjunto A en X es igual a la característica sobre el conjunto B en X, y dado que X es un elemento de A, pues el valor de esta función pues es igual a 1, ¿sí? Y por ende, pues también esto es igual a 1. Entonces, ¿qué significa que el valor de la función característica sobre B en el punto X sea igual a 1? Pues que X es también un elemento de B. Por lo tanto, fíjense, nos tomamos un elemento en A y lo que acabamos de probar es que está en B. Esto nos lleva a que A es un subconjunto de B. De manera casi idéntica, se puede probar que B también es un subconjunto de A. Por lo tanto, pues A es igual a B. Ahora, el regreso es de lo más sencillo. ¿Por qué? Porque si suponemos que los dos conjuntos son iguales, o sea que A es igual a B, pues no hay más que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si los dos conjuntos son iguales, pues evidentemente la función característica sobre A tiene que ser igual a la función característica sobre B. Entonces ahí no hay más que hacer. Probemos a continuación la siguiente propiedad. Supongamos que los conjuntos son ajenos. Entonces tenemos que probar que la característica sobre la unión es igual a la suma de las características. Entonces, supongamos que A intersección B es igual al vacío. ¿Sí? O sea, no hay puntos en común entre A y B. Tomemos un elemento de A. Observemos que, perdón, un elemento en R, un punto en R, un número real. Observemos que R realmente se puede escribir como la unión de estos dos conjuntos ajenos. Miren, A unión B complemento, unión A unión B, ¿verdad? ¿Sí? Estos dos conjuntos son ajenos, A unión B, el complemento de esto, unión A unión B. Son ajenos estos dos conjuntos, entonces si tomamos un elemento en R, pues está en alguno de ellos, ¿verdad? Vamos a empezar con el caso en el que X está en el complemento de la unión. Entonces vamos a suponer que no está en la unión. Como no está en la unión, pues no está ni en A ni en B. Entonces evidentemente pues esto es cero, esto también es cero, todo esto es cero y esto también es cero. Entonces en efecto, este,
las funciones en el punto X, pues coinciden, ¿no? Tienen la misma regla de correspondencia, por así decirlo. Ahora, consideremos ahora el caso en el que X sí está en la unión. Aquí lo que tenemos que observar es que X está en la unión, pero nuestra hipótesis principal es esta, ¿no? Es que los conjuntos, perdón, no tienen elementos en común. Entonces, si X está en la unión, y dado que los conjuntos no tienen elementos en común, pues entonces está solamente en alguno de los conjuntos, no puede estar en los dos al mismo tiempo. Entonces, para ello, pues vamos a suponer sin pérdida de generalidad que X es un elemento de A y que no está en B. De manera casi idéntica se puede probar, se puede concluir lo mismo suponiendo que X está en B y que X no está en A. Entonces, pero ahora, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer esto, ¿no? Entonces, si X está en A y X no está en B, pues esto es 1 y esto es 0. Al final de cuentas, todo esto es igual a 1. Y la característica de la unión, pues dado que estamos suponiendo que X está en la unión, pues es igual también a 1, ¿verdad? Entonces, en efecto, se cumple también pues la igualdad entre estas dos funciones evaluadas en este punto X. Entonces, fíjense. Y bueno, como les decía, de manera similar se puede concluir si suponemos que X no está en A, pero y que está en B, ¿no? Entonces, fíjense, acabamos de tomar un elemento en R y lo abordamos por casos, ¿no? Donde no estaba en la unión y donde sí estaba en la unión. Y lo que llegamos a probar, pues es precisamente que las reglas de correspondencia, pues coincidían en ese punto, ¿no? Entonces, en efecto, lo que se tiene es que si los conjuntos son ajenos, la característica sobre la unión, pues es igual a la suma de las características, ¿sí? La tercera propiedad que nos pedían verificar era que la característica sobre la intersección pues es igual al producto de las funciones características. Entonces nuevamente tomemos X, un elemento en R, y vamos a suponer pues vamos a considerar dos casos, ¿no? Entonces nuevamente aquí fíjense, R se puede escribir como la unión ajena de estos conjuntos, ¿verdad? A intersección B complemento, unión A intersección B. ¿Sí? Entonces, si tomamos a X en R, puede que caiga acá o puede que se encuentre en este conjunto. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que está en la intersección. Si X está en la intersección de los dos conjuntos, pues está en ambos conjuntos, ¿verdad? Entonces, esto y esto, pues es igual a 1. Y por ende, pues también la característica sobre la intersección también es igual a 1. Entonces, en efecto, cuando X está en la intersección, pues se tiene el resultado deseado, ¿verdad? Y ahora, vamos a suponer pues el otro caso, ¿no? En el que no se encuentra en la intersección. Si el punto X no se encuentra en la intersección de los conjuntos, pues entonces vamos a suponer, si no está en la intersección es porque no está en alguno de ellos, o en el peor de los casos, pues no está en los dos, ¿no? Pero es suficiente con que no esté en alguno, ¿no? O sea, ese caso siempre se va a tener. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que X pues no está en A, ¿sí? Les digo, se puede tener los dos, que no se encuentren ambos, ¿no? Pero al menos en alguno, pues no está, ¿sí? Entonces vamos a suponer que donde no está, es en A. Entonces, como no se encuentra en A, la característica de A en el punto X, pues tiene que ser igual a 0. Y cuando multiplicamos la característica de A en X por la característica de B en X, pues eso es igual a 0, ¿no? Y dado que no está en A, pues no está en la intersección, entonces la característica sobre la intersección del punto X, sobre la intersección de los conjuntos A y B en el punto X, pues es también igual a 0. Entonces fíjense, arrancamos de un número real arbitrario y llegamos a probar que la característica de la intersección pues es igual al producto de las funciones características. ¿Sí? Y vamos a probar finalmente la última propiedad que tiene que ver con la diferencia simétrica. Entonces, vamos a tomar un elemento en R. Lo que tenemos que observar es lo siguiente, fíjense. ¿Sí? Vamos a abordar nuevamente, como todos los casos anteriores, vamos a abordarlo por casos. Entonces, lo que tenemos que observar es que R pues, se puede escribir como la unión ajena de estos conjuntos. El complemento de la unión, la intersección, con la diferencia de uno y el otro y con la diferencia del otro. Sí, es como si tuvieran algo así de este tipo, ¿verdad? Entonces, el complemento de la unión, pues es todo esto de aquí afuera. Luego, la intersección, pues es este cachito de acá.
A menos B, supongamos que este es A y este es B, A menos B pues sería todo esto de acá, y B menos A pues sería esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Y con todos estos conjuntos lo que formamos es todo el espacio, ¿no? Todo R. Muy bien, entonces también observemos lo siguiente, ¿no? La diferencia simétrica pues realmente se puede escribir de esta forma. Bueno, por definición, la definición que dimos es esta. Y además observemos que A menos B intersección con B menos A es vacía, o sea, los conjuntos estos son ajenos. Y entonces de la parte 2 de este mismo ejercicio, pues lo que nosotros podemos concluir es que la diferencia la función característica de la diferencia simétrica, pues es igual a la suma de las funciones características sobre cada uno de estos conjuntos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar a abordarlo por casos. Vamos a considerar el primer caso. Supongamos que X no está en la unión, o sea que X está en el complemento de la unión, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que tenemos? Si X no está en la unión, pues no está ni en A, no está ni en B, y pues por lo tanto tampoco está en la diferencia simétrica de los conjuntos, ¿verdad? Entonces, pues cada uno de estas funciones características en el punto X, pues es igual a cero. Entonces, fíjense, el valor absoluto de la característica de A en X menos la característica en B de X, pues es igual a cero, el valor absoluto es cero. Y eso evidentemente es menor o igual, de hecho es igual, ¿no? Que la característica de la diferencia simétrica en X, que es cero. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a considerar el otro caso. Supongamos que X es un elemento de la intersección. Como X está en la intersección, fíjense, la característica en A pues es 1, la característica de B en X es 1, pero la característica sobre la diferencia simétrica es 0, ¿sí? Porque acuérdense que la diferencia simétrica es el conjunto de puntos que está en la unión, pero que no está en la intersección de los conjuntos. Entonces, como este X está en la intersección, pues ya se amoló, esto es 0. Y ahora, el valor absoluto de la característica de A en X menos la característica en B de X, pues es, como esto es 1 y esto también es 1, pues esto nos da 0, ¿no? Y esto pues es menor o igual que el mismo 0, ¿sí? Entonces vamos a considerar el último caso, perdón, el penúltimo caso, y supongamos que X está en A menos B. Entonces, en este caso, pues si X está en A menos B, pues está en A, pero no está en B. Entonces, la característica de A en X, aquí me faltó X, ¿no? Pues esto es 1 y esto es 0. Y este otro valor es, es en X. Y la característica sobre la diferencia simétrica, como está en A menos B, no olvidemos que la diferencia simétrica entre dos conjuntos era A menos B unión B menos A, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como está en A menos B, pues entonces la característica de la diferencia simétrica en el punto X es 1. Y entonces el valor absoluto de la característica de A en X menos la característica de B en X, pues es 1. Y esto es menor o igual que 1 también, ¿verdad? El caso cuando X está en B menos A es muy similar al inciso 3, al 3i. Entonces, de esta manera, pues lo que nosotros podemos concluir, pues es que en efecto, para cualquier número real y cualesquiera A y B subconjuntos de R, se cumple que el valor absoluto de la característica de A en el punto X menos la característica en B de X es menor o igual que la característica sobre la diferencia simétrica de los conjuntos en el punto X. ¿Sí? Que era lo que se nos pedía probar. Entonces, estas propiedades de las funciones características son muy importantes o van a ser muy importantes precisamente cuando empecemos a trabajar con las funciones escalonadas.